Comencemos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de las materias Anátomo-Fisiología 1 y 2, correspondientes a las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. La temática que nos convoca hoy versa sobre la anatomía topográfica y palpatoria. La verdad que yo me voy a detener en la anatomía topográfica porque en el contexto de esta virtualidad, hasta que no podamos ordenar la presencialidad, es difícil el escenario de la palpación. E incluso ustedes van a tener en las 3 carreras una materia relacionada a esta búsqueda de la semiología, la inspección del organismo, la palpación del organismo, la percusión del organismo y la auscultación del organismo. Para remontarse a la anatomía topográfica, usted tiene que básicamente entender, digamos, que esta ciencia ya tiene más de 500 años y que el escenario de la topografía, ha servido a otras especialidades en el campo de la medicina para poder desarrollar escenarios, por ejemplo, imagenológicos. Tengo este libro que es uno de los libros de cabecera que en su momento compré, tomografía de cuerpo, básicamente abdomen y tórax, es la 5ª edición. Bueno, usted tiene aquí la representación imagenológica de la anatomía topográfica. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es, ¿qué es la anatomía topográfica? ¿Y para qué sirve la anatomía topográfica? Es una rama de la anatomía que estudia las estructuras de las diferentes regiones, que delimita esas regiones y estudia los componentes de esas regiones desde la superficialidad a la profundidad. Y también estudia las relaciones que se dan en una determinada región entre los órganos. Por eso yo decía esto de los 500 años. Y encontré en Hurlingham hace ya más de 3 años una joyita de 1837 que se fue reeditando oportunamente, de Burguerie y Jacob, este Atlas de Anatomía y Cirugía, es de aproximadamente el 1837, y les voy a mostrar esta imagen. ¿Qué hicieron Jacob y qué hicieron Burguerie? Obviamente disecaron cadáveres y los dibujaron. Y entonces, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien? A ver ahí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Esto es un corte sagital. Esto es un corte sagital de cabeza, cara y cuello. Y usted puede identificar estructuras. Entonces digo, para eso sirve la anatomía topográfica, para delimitar, para dar noción de continuidad. La cabeza se continúa con el cuello, y a pesar de esa continuidad colocar límites. A veces esos límites van a ser reales y otros van a ser imaginarios. Usted va a trazar una línea determinada, vertical u horizontal, y va a delimitar regiones. En este caso, fíjese el límite entre la cabeza y el cuello, por detrás
va a ser una línea imaginaria que va a pasar por el borde inferior del agujero magno, agujero occipital, y se va a extender hacia adelante, ¿sí? Entonces usted a partir de ahí va a tener la zona del cuello por detrás y por delante una línea imaginaria que pase por el borde inferior del maxilar inferior en la llamada región mentoniana, ¿sí? Y ahí tiene usted la región de la cabeza y cara y la región del cuello. 1837, Burguerí. Es una joyita que, sin pensarlo, en una de las librerías que tiene Burlingame ahí sobre la avenida Jaureche, lo encontré. Es un libro, digamos, de culto, es un libro caro, pero bueno, uno a veces se da esos gustos todavía cuando puede. Me acuerdo que lo compré en el 2017. Y acá muestro otra cuestión, digamos. Acá disecaron y levantaron todos los intestinos y me muestran la zona del retroperitoneo y veo este abdomen con el plexo lumbar. En este caso, veo los genitales externos masculinos, identifico que es un hombre. Estos son dibujos de preparados anatómicos. ¿Hoy qué existe? Hoy existe la fotografía. Y entonces usted, acá tengo, le voy a mostrar, tiene la tomografía, por ejemplo, ¿sí? Tiene la tomografía donde puede claramente identificar, ¿sí? Ahí tiene, fíjese. Dos pulmones, ¿sí? Ahí tiene. Y en el medio, el mediastino. Es más complejo que esto. Esto sería una ventana mediastínica, porque lo que estoy tratando de observar son los componentes que tiene ese corte tomográfico. Si fuera una ventana pulmonar, vería esto. Ahora lo muestro. Ahora lo muestro. Cuando lo quiero, acá. Una ventana pulmonar. Vería eso. ¿Eh? Hay una patología, un derrame pleural, pero digo, esto es anatomía pura, anatomía por imágenes. ¿Sí? Incluso cuando usted ve el detalle del mediastino, le va diciendo los componentes que tiene. ¿Sí? Acá tiene, ahí tiene. La ventana mediastínica, cuando se ve en negro, usted tiene en detalle la ventana del mediastino. Y cuando se ve grisecito, es la ventana pulmonar. ¿Sí? Ahí se ve perfecto. ¿Sí? ¿Qué tiene que aprender uno a identificar? La ventana pulmonar y la ventana mediastínica. En el capítulo del tórax, que es lo que, digamos, a mí me ha marcado la vida los últimos 25 años. ¿Por qué doy todos estos ejemplos? Porque hay diferentes instrumentos y diferentes estrategias pedagógicas para llevar adelante la lectura de la topografía. Lo último que encontré también son estas flashcards de anatomía del amigo Nitter, donde aproximadamente en unas 500 láminas, usted tiene, por ejemplo, la cabeza y el cuello. Y entonces busco yo la cabeza y el cuello, ¿sí? Y pongo la vista anterior. Y hago el ejercicio de entender y de nombrar cada uno de los números diciendo qué es. Atrás tengo la contestación a la placa, ¿se entiende? Atrás tengo la contestación a la placa. Pero ese es un ejercicio básico, ¿sí? Como nosotros no usamos cadáveres, a diferencia de como yo me formé manipulando cadáveres y manipulando huesos. Me decían, bueno, a ver, tome este cráneo e identifique los huesos propios del cráneo, los huesos propios de la cara. Entonces uno pudiera hacer este ejercicio. Esta imagen, una imagen clásica, está en cualquier libro, donde usted va identificando las estructuras. Es decir, cada una de las estrategias pedagógicas apunta a esta cuestión. ¿Cuál es el otro concepto que usted debiera tener en el sentido de la anatomía topográfica? Lo dije, estudiar el cuerpo por regiones, estudiar las relaciones de los sistemas y de los órganos,
Y obviamente dividir el organismo, el cuerpo en regiones. ¿Okay? Entonces, para eso la anatomía topográfica tiene tres principios básicos. El primero ya lo dije, establecer límites. Perdón. Establecer límites. Segundo, perdón, reconocer la continuidad entre cada una de esas regiones. Y seguir un orden determinado. ¿Está bien? En ese sentido, digo, todas las descripciones son de superior a inferior. En el caso de las regiones, ¿no? La región de la cabeza y cuello, la región del tórax, la región del abdomen, la región de la pelvis, extremidades superiores y extremidades inferiores. Bueno, ahí usted va a describir básicamente ese escenario. Entonces, en algunos autores usted va a encontrar cabeza y cuello, tronco, el tronco incorpora tórax, abdomen y pelvis, miembros superiores o extremidades superiores, miembros inferiores o extremidades inferiores. El otro concepto importante es reconocer la anatomía topográfica de la cabeza y el cuello y describir de arriba hacia abajo las siguientes regiones anatómicas. Entonces uno pudiera decir, en la región de la cabeza y del cuello, en la región de la cabeza tengo una región fronto, parieto, occipital. Fronto, parieto, occipital. Tengo una región temporal. Tengo una región mastoidea. Esa apófisis mastoidea es una estructura característica, prominente, que forma parte del hueso temporal. Pero la tengo en cuenta porque sirve de inserción a un músculo importante que casualmente atraviesa el cuello y que le da forma a mi cuello, que es el esternocleidomastoide. La zona auricular, ¿sí? Donde tengo puesto, valga la redundancia, los auriculares, con la prominencia del pabellón auricular, conocido popularmente como la oreja. Cuando coloco el dedo adentro, estoy colocando el dedo en el conducto auditivo externo. ¿Sí? Ese conducto auditivo externo va al medio y de ahí va al interno, que forma parte del hueso temporal en un accidente característico que tiene, no un accidente, un componente característico que tiene, que es el peñasco. La región de la nariz o de las fosas nasales en la cara, la región orbitaria para, digamos, proteger el globo ocular y dar inserción a los músculos del ojo, el recto superior, recto inferior, el recto externo, el recto interno y el oblicuo mayor y menor. La región labial, ¿sí? Con el orbicular de los labios, ¿sí? La región labial superior, la región labial inferior, con un gran músculo que es el orbicular de los labios, y este que marca nuestra risa, que es el risorio de Santorini. La región mentoniana, esta zona que defino por la prominencia que tiene el borde anterior y el borde inferior del hueso maxilar inferior. La zona geniana, recorro todo mi maxilar inferior y aquí atrás, ¿sí? Antes de ascender, antes de que este hueso tome forma de rama ascendente para ir a articularse con el temporal y formar la articulación temporomandibular, esta zona de atrás es la zona geniana. La zona térico-maxilar, ¿sí? Toda esta zona térico-maxilar donde voy a tener básicamente esta articulación temporomandibular. La región palatina o la zona del paladar, la región palatina o la zona del paladar, con el paladar duro, tengo dos palatinos derecho e izquierda. La región de la faringe, continuación de la boca. La
región del espacio perifaringio, usted tiene la región de la boca. Bien, y tiene lo que se llama el istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces tiene un velo, tiene la úvula en el medio, llamada popularmente la campanilla, y al lateral tiene dos estructuras importantes, forman parte de la barrera inmunitaria, que son las amígdalas. Eso es la zona del istmo de las fauces, ¿sí? ¿Qué es un istmo? Es una zona de paso. ¿Una zona de paso de dónde? En este caso de la boca a la faringe. Esa zona perifaringea, ¿sí? Esa zona perifaringea tiene músculos que se insertan y tiene ahí como dos fositas que terminan siendo generalmente en cuestiones problemáticas dentarias depósitos de abscesos dentarios que se transforman en abscesos perifaringios o periamigdalinos. O también son, esa zona perifaringea es zona de contención, cuando usted tiene una faringitis bacteriana, y tiene un edema importante, una inflamación importante de sus dos amígdalas, zona de reservorio de mucosidad y de esas placas bacterianas, espacio perifaringio. Es de cuidado, es una zona de mucho cuidado, porque básicamente hace 3 semanas interné a una paciente de 23 años con un problema dentario, no pudo, digamos, resolverlo odontológicamente, digamos, hizo una consulta, la consulta fue una inspección, le dieron un antibiótico vía oral, bueno, la infección empezó a avanzar. Lo que era su tercer molar inferior derecho se transformó en un flemón, ese flemón drenó hacia adentro, colonizó, digamos, esa colección, digamos, comprometió este espacio perifaringio, empezó a bajar por el cuello y llegó a el límite del tórax. Yo la recibí, sí, yo la recibí cuando le palpo el área del absceso perifaringio, crepitaba, digamos, uno podía seguir el recorrido de esa colección, la colección infecciosa, claramente. Esto tiene criterio de internación. Criterio de internación para rotar antibióticos y para drenaje de la zona. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Vino el cirujano maxilofacial, hizo lo que tenía que hacer, la drenó, y tuvo 5 días en terapia intermedia y 3 días en sala común. ¿Por qué doy este ejemplo? Básicamente porque, digo, yo no tengo dificultad en poder identificar estas patologías que no son frecuentes, pero aparecen porque el sistema de salud argentino tiene algunas imperfecciones. Una de esas imperfecciones que tiene es la asistencia odontológica. En el sentido del tiempo, el valor económico que tiene la asistencia odontológica. Y el concepto que hay sobre la salud bucal. No es solamente cepillarse los dientes, no es solamente topicarse con flúor, no es solamente sacarse el sarro, no es solamente blanquearse los dientes, no, es mucho más que eso. Porque básicamente me van a permitir el escenario de la trituración y desmenuzar los alimentos en el contexto de la masticación. Entonces digo, genera todo un área de compromiso que uno tiene que vigilar. Comunica con los senos. Bueno, digo, esto uno lo ve en estos escenarios o también ve fenómenos críticos con infecciones y colecciones en la zona, en politraumas graves de cara, cabeza y cara, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que vigilar básicamente que ese absceso o esa colección que infecta esta área de la cabeza y de la cara no infecte el área de la cabeza y provoque, por ejemplo, una meningitis. Entonces decía, ¿por qué digo uno no duda? Porque tienen claro esta topografía. Y por último,
en la zona, digamos, de cabeza y cuello, la región bucal. La región bucal. ¿Cómo sería en el tronco esta anatomía topográfica del tronco? Entonces vamos a empezar por el tórax. Vamos a empezar por el tórax. Usted va a tener una región central, esternal, que toma el nombre de este hueso impar medio, que se llama esternón. Región mamaria, lateral o bilateral, derecha-izquierda. Digamos, tanto el hombre como la mujer tienen glándulas mamarias. Región costal, entre las costillas y por debajo de las costillas. Región dorsal hacia atrás, porque recuerde que usted cierra el tórax por detrás en la articulación de las costillas con las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras torácicas. Y la zona del mediastino, ¿sí? La zona del mediastino, que tiene como límite preciso las dos pleuras que cobijan y contienen las masas pulmonares, y el pericardio. Uno sigue descendiendo en ese tronco y va a trazar, como decía, bordes imaginarios, uno que pase por el borde inferior de la última costilla, transversalmente, otro que pase por la prominencia del coxal en este accidente que se llama cresta ilíaca, otra línea horizontal. Entonces usted va a tener tres sectores, superior, medio, inferior. El primero pasa por el borde inferior, esa línea de las costillas, el otro pasa por la cresta ilíaca. Tiene tres sectores, superior, medio, inferior. A eso usted le traza dos líneas verticales. Esas dos líneas verticales atraviesan, ¿sí?, las mamas y siguen hasta llegar a la zona del pubis. En línea recta traza esas dos líneas. Entonces, esas tres regiones que eran superior, medio, inferior, ahora tienen a su vez tres sectores delimitados en cada lugar, en el superior, en el medio y en el inferior. La división anatomotopográfica del abdomen dice que son 9 regiones. Lo puedo hacer lado derecho, centro y lado izquierdo, o lo puedo hacer superior, medio, inferior. Vamos a hacerlo simple. Lado derecho, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha. Zona media, epigastrio, zona umbilical, hipogastrio. Lado izquierdo, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. El escenario y el ejercicio es colocar en cada uno de esos sectores los órganos correspondientes y sus relaciones. Y por último, dígame cuánto me queda. Seis minutos, profe. ¿Cómo? 6 minutos. 6 minutos. Ah, llego. Estoy bien. Hoy estoy. Y por último, debo reconocer las regiones de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En posición anatómica, yo no puedo hacerlo, pero digo, con las palmas extendidas, los pulgares hacia afuera, la región superior o región del hombro, entre el hombro y el codo, la región del brazo, la región del codo, entre el codo y la muñeca, el antebrazo, la región de la muñeca, la región de la mano con sus huesos propios o huesos del carpo, y los 5 dedos con las primeras, segundas y terceras falanges. El hombro, el brazo, el antebrazo, la mano, y en el medio articulaciones, la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la muñeca, la articulación de los huesos propios de la mano o huesos del carpo, y las articulaciones interfalángicas, la primera con la segunda con la tercera. Voy al extremo, a la extremidad inferior, la extremidad inferior, de arriba hacia abajo, la región de la cadera, la región del muslo, ¿sí?, la región del muslo, la región de la rodilla, la región de la pierna, la región del tobillo, la región del pie con los huesos propios del pie o huesos del tarso, y los 5 dedos. La articulación coxofemoral es la que va a predominar
en la cuestión de la cadera lateralmente, y por detrás ese coxal se va a articular con el hueso sacro y va a formar la articulación sacroilíaca. Y por delante, las ramas pubianas de este hueso frontal, de este hueso coxal, va a formar la sínfisis pubiana. Tóquese la hebilla del cinturón, ahí tiene la sínfisis pubiana. Y ahí sigo, y este fémur se va a articular con la tibia y va a formar la rodilla. La tibia se va a articular con el peroné, tanto en su extremidad superior como en su extremidad inferior. Por su extremidad inferior, la tibia se va a articular con el astrágado y va a formar la articulación tibiotarsiana para darle forma a nuestro tobillo, con dos maléolos, un maléolo interno y un maléolo externo. Y después va a tener las articulaciones de los huesos propios del pie o del tarso y la articulación de las falanges de los dedos de los pies. 3 minutos. Bien, llegamos bien. Si usted tiene claro este escenario, esto le va a servir para identificar la región que tenga que intervenir, sea enfermero o enfermera. Si usted tiene claro la cuestión topográfica, no importa la profesión que siga, va a poder identificar el trauma, va a poder identificar el evento de colocar una vía periférica, va a poder identificar una herida cortante, punzante, quemante, va a poder identificar, digamos, el edema, ¿sí?, por un traumatismo o por acumulación de líquidos en el intersticio. Va a poder identificar, digamos, y describir lesiones, si aparecieran lesiones, hematomas, cortes, escoriaciones. Y va a poder identificar si faltara alguna región. Imagínense que usted trata a un paciente que tuvo un evento traumático por un politrauma grave en el contexto de un accidente automovilístico, y ese señor sufre una amputación supracondilia. ¿Qué significa supracondilia? Por arriba de los cóndilos de la tibia, o sea que ese señor no tiene rodilla, no tiene pierna, no tiene tobillo, no tiene pie. Las dos regiones que tiene, imagínense, en su miembro inferior derecho son la región de la cadera y la región del muslo, nada más. Eventos traumáticos, otros mediados por enfermedades metabólicas como la diabetes, que también provocan a veces la amputación de dedos o de sectores de miembros inferiores a predominio, porque lo que falla es la circulación periférica. Lo mismo en la zona de la cabeza, digamos, si usted tiene que identificar. Lo mismo, digamos, si usted es obstétrico o obstétrica, digamos, entender cómo se adecúa el abdomen, digamos, para permitir el aumento casi en 10 a 15 veces del tamaño del útero, escondido en la región pelviana femenina, ¿se entiende? Entonces digo, todo esto hace a el conocimiento de la anatomía. Nosotros lo que hacemos, termino con esto, es describir. Entonces hoy el ejercicio es ubicar estas regiones, ubicar los órganos y básicamente ubicar sus relaciones. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las regiones anatómicas que conforman el aparato digestivo? Tarea para el hogar, y uno ahí hace varias preguntas y después puede seguir con la anatomía o puede seguir con la fisiología. Bueno, hoy es una clase breve, es una clase, digamos, orientadora. Espero que les haya servido y que puedan afianzar los conocimientos que estoy seguro han acumulado en estas semanas. Muchas gracias, profe. Un gusto, ¿eh? Gracias. Hasta la semana que viene.